Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Comenzamos un nuevo podcast, un nuevo episodio en el que nos vamos a adentrar en ese gran monumento, en esa reseña, posiblemente podríamos definirla así, del mundo antiguo. La Gran Pirámide de la Meseta de Giza, construida por el faraón Keops hace más de 4.500 años, casi 5.000, si hacemos caso a algunas dataciones de carbono 14, sigue dando infinidad de secretos. Y a ella, precisamente, a esta Gran Pirámide vamos a dedicar el próximo episodio, este podcast. Con ello vamos a colocar un nuevo bloque en esa construcción. Cada uno de vosotros, si os suscribís al canal a través de la aplicación de Podium Podcast o a través de cualquier otro agregador de audio, vais a ir haciendo que el monumento sea cada vez más grande, tenga un mayor tamaño y nos convierta a todos un poco en egiptolocos, ¿no? Que es un poco lo que buscamos en este programa. Recordad que tenemos en YouTube un canal Dentro de la Pirámide, canal homónimo, en donde todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, tenemos un vídeo con chat en directo, un streaming con vídeo en directo, depende un poco de las semanas. Y hace pocos días hablábamos precisamente del tema que vamos a abordar en esta ocasión. La Gran Pirámide siempre ha fascinado a todo el mundo desde la antigüedad. El propio Heródoto, Estrabón, Diodoro, Plinio ya hablaban un poco de sus grandes enigmas y de lo poco que se conocía, ¿no? En definitiva, de su construcción, de la estructura interior y de poco más, ¿no? Heródoto fue el primero en vincularla con el nombre del faraón Keops, de la cuarta dinastía. Estamos hacia el 2650, grosso modo, antes de nuestra era. Y realmente es muy poco lo que conocemos del reinado de este faraón, más allá de algunas campañas militares en la zona sur del país, en la antigua Nubia, una campaña, ¿no?, para recoger piedras semipreciosas en el Sinaí y poco más, ¿no? Poco más es la información con que contamos del reinado de Keops, sobre todo porque ha quedado eclipsado, ¿no?, con esta maravillosa construcción de casi 147 metros de altura en origen, 230 metros de lado, que se ha convertido en una especie de atractivo que todos los años lleva hasta la meseta de Giza, al oeste del Cairo, a millones de personas. Precisamente a la exploración de unas puertas que ya aparecieron en la década de 1990, como vamos a escuchar a continuación, es el tema al que vamos a dedicar este podcast. No, I think until now the secret doors that I found. Creo que hasta ahora las puertas secretas son realmente un descubrimiento que plantea muchas preguntas y necesita muchas respuestas. Ya sabes que descubrí en el interior de la Gran Pirámide lo que han venido a llamarse tres puertas. Una en el canal sur de la segunda cámara, la cámara de la reina, que tiene dos manillas de cobre. 21 centímetros detrás de esta primera puerta hallamos una segunda, y en el túnel norte encontramos la tercera puerta, también con dos manillas de cobre. El día 5 de diciembre lidero un equipo para ver, descubrir y responder las preguntas que se han hecho sobre estas puertas. Es una de las cosas más sorprendentes que me lleva a buscar la contestación a muchas de estas preguntas y esperar muchas respuestas. Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares. Es la voz del Dr. Zahi Hawass
explicando en exclusiva para la edición estadounidense del periódico The Sun lo que comenzaba el 5 de diciembre de 2023. Un nuevo proyecto para intentar conocer qué hay detrás de las puertas, esas 3 puertas que él mencionaba, descubiertas en la Gran Pirámide hasta ahora. No las tradicionales puertas del monumento, se refiere lógicamente a esas pequeñas puertas de apenas 20 por 20 centímetros que hay al final de los 2 pasadizos en la Cámara de la Reina. La Cámara del Rey cuenta en la pared norte y en la pared sur con 2 oquedades que tienen salida hacia el exterior. Son unos pequeños pasadizos, como digo, de 20 por 20 centímetros que tienen salida hacia el exterior y que hoy se utilizan, sobre todo el de la cara sur, con un enorme ventilador para regenerar el aire que hay en el interior de esa habitación. En la cámara inferior, la segunda cámara, la llamada Cámara de la Reina, Wyman Dixon, en el año 1872, suponiendo que tenía que haber los mismos agujeros, las mismas entradas que en la cámara que había por encima, encontró las paredes lisas, pero fue tocando, ¿no?, por la superficie de la pared norte y de la pared sur, y encontró 2 huecos que perforó, rompió, y aparecieron esos canales que hoy se han denominado de muchas formas, ¿no? Canales de aireación, canales de ventilación, canales para el alma, canales para el espíritu del difunto, tienen también su trascendencia astronómica, como vamos a ver, etcétera, 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 ¿no? Vamos a escuchar a José Miguel Parra, egiptólogo, uno de los que mejor conoce el mundo de las pirámides, entusiasta e investigador también de todos los misterios relacionados con la Gran Pirámide de Keops, aunque lo hace como yo, ¿no?, desde un punto de vista pues con los pies en el suelo. Y esto es lo que nos cuenta de cómo aparecieron en el siglo XIX, en ese año 1872, esas penetraciones, ¿no?, en la Cámara de la Reina, que al contrario de lo que sucede con la Cámara del Rey, en donde sí que salen al exterior y por eso se utilizan como canales de ventilación en la actualidad, con esos enormes ventiladores que hay sobre todo en el canal sur de la Cámara del Rey, en la Cámara de la Reina no tenía salida hacia el exterior. Se hizo una prospección, una investigación de las paredes norte y sur de la Gran Pirámide y no se encontró ninguna posible salida de esos pasadizos secretos, podríamos calificarlos. Así es como aparecieron, así nos lo cuenta José Miguel Parra. El descubrimiento de los canales de la Cámara de la Reina en la Gran Pirámide, la pirámide de Jufu o Keops, que es como lo conoce la gente, se lo debemos a un ingeniero inglés que se llamaba Wyman Dixon, que ya tenía experiencia con las antigüedades egipcias, porque fue uno de los encargados de trasladar una de las llamadas agujas de Cleopatra, un obelisco, hasta Londres. Fue uno de los que se sugirió envolver el obelisco dentro de una especie de barco que tenía exactamente la forma del obelisco y trasladarlo con sus problemas por el Mediterráneo hasta Londres, donde se encuentra. El caso es que en 1872 estaba estudiando el interior de la Gran Pirámide y le llamaron mucho la atención los canales que se abrían en las paredes norte y sur de la Cámara del Rey. Entonces decidió comprobar si a esa misma distancia del suelo y de la pared se encontraba en la Cámara de la Reina pues unos conductos similares. Uno de sus acompañantes, el Dr. Carter, el otro era su hermano John, comprobó que en la pared sur había una pequeña grieta, y lo que hizo Dixon fue introducir un alambre que avanzó varios metros sin ningún tipo de obstáculo. Eso le confirmó que en efecto había un hueco detrás, y lo que hizo fue poner a su factotum, a uno de los hombres que trabaja con él, con martillo y cincel a picar en ese pequeño punto. Poco a poco fueron abriendo el agujero y comprobaron que efectivamente lo que comenzaba allí era un canal muy similar al que se encontraba en la pared sur de la Cámara del Rey. Lógicamente le hicieron la misma prueba en la pared norte, tocando así un poco a ver si sonaba diferente. Ese hueco de detrás evidentemente modificaba un poco el sonido,
y encontraron que justo enfrente del canal sur había un canal norte, y así es como aparecieron esos canales que ahora se conocen como canales de aireación, canales de muchos nombres, ¿no? Y ahí su función está por descubrir. Aunque podríamos pensar que ha habido pocas investigaciones alrededor de estos canales a lo largo del siglo XX, realmente ha habido más de las que se tiene noticia. Decíamos que Wyman Dixon descubrió los canales en 1872. A comienzos del siglo XX, un investigador, Morten Edgar, también estuvo investigando, ¿no? Intentando conocer qué había en el interior, sobre todo del canal norte de la Cámara de la Reina. Él fue quien dejó esas varillas que todavía se pueden ver en la actualidad en ese pasadizo, y que las hizo llegar hasta una distancia de casi 20 y pico metros, ¿no? Porque en el canal norte, en el pasadizo norte, ese pasaje norte de la Cámara de la Reina, el pasadizo en sí tiene que girar hacia la izquierda para bordear la gran galería y luego seguir su camino hacia el exterior, hacia la pared. Pero nunca llegó hacia ese punto, lo que hizo sospechar ya en el siglo XX que allí podría haber algo. Y así se demostró. En los años 90, realizando precisamente esas labores de limpieza de los canales para colocar ventilación, para colocar aireación en la Cámara del Rey, el trabajo fue entregado al Instituto Arqueológico Alemán del Cairo, una de las instituciones arqueológicas de más renombre en aquel momento, dirigida por el ya fallecido Rainer Stadelmann. Stadelmann lo que hizo fue contratar a un ingeniero o un equipo de ingenieros dirigido por Rudolf Gantenbrink para realizar esta exploración. Ellos fueron los que limpiaron los canales de la Cámara del Rey, y viendo que no había salida en el exterior de los canales inferiores de los de la Cámara de la Reina, decidieron prospectar el interior de estos pasajes. Y es ahí cuando se decide construir un robot, el llamado Upuaut, un robot que yo he tenido la oportunidad de tener en mis manos en el Museo Británico, porque luego posteriormente Rudolf Gantenbrink lo donó a esta institución inglesa y hoy está en los almacenes del Museo Británico. Es una verdadera joya de la tecnología, una verdadera maravilla, un robot muy ligero con una tracción oruga que le permitía moverse, ¿no?, y ascender por pequeños obstáculos que pudiera haber en el interior de esos pasajes, como un pequeño escalón, etcétera, 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 ¿no? Pues fue una experiencia maravillosa poder tener ese robot en las manos, sobre todo porque fue el protagonista de un gran descubrimiento en el año 1993. Los periódicos ingleses se hicieron eco de una noticia del descubrimiento al final del canal sur de esa Cámara de la Reina, de esa segunda cámara de la Gran Pirámide, como llaman los egiptólogos, porque lo de Cámara de la Reina pues es un atributo que no hace realidad, ¿no?, al verdadero significado que pudo haber tenido esta habitación, un significado que hoy desconocemos. Pero, como digo, apareció en The Independent y en otros periódicos ingleses el descubrimiento a los 65 metros de ascensión del robot Upuaut por ese canal sur de ventilación de la Cámara de la Reina, de una pequeña puerta al final de ese pasadizo de 20 por 20 centímetros con dos pomos metálicos en la parte frontal. Seguramente las imágenes de este hallazgo las tenéis todos en mente, ¿no?, porque han sido muy populares y han aparecido en infinidad de documentales, de libros, etcétera, etcétera, etcétera. El periódico ABC
tomando la información de estos periódicos ingleses. Así contaba la noticia el 17 de abril del año 1993. Arqueólogos alemanes dicen haber descubierto una cámara secreta en la pirámide de Keops. El posible descubrimiento de una cámara en la mayor de las pirámides egipcias genera nuevas esperanzas para el hallazgo de los tesoros del faraón Keops. De acuerdo con algunas hipótesis, la importancia del tesoro podría ser equiparable al de Tutankamón. Según informa The Independent, un equipo de arqueólogos alemanes ha localizado, con la asistencia de un robot, la entrada a una cámara hasta ahora desconocida, en la pirámide construida hace 4.500 años. Hasta ahora se venía suponiendo que la entrada era un pasaje que los constructores de la Gran Pirámide habían dejado por inacabado. Según las descripciones facilitadas por la videocámara del robot, al final hay una pequeña puerta, con puños de cobre. Más allá de la puerta, se sugiere la posibilidad de que aparezcan los tesoros del faraón Keops, sin que los depredadores de pirámides en ningún momento pudieran haber tenido acceso a la cámara. Dentro de la pirámide. Un viaje a los secretos del Egipto faraónico. En Podium Podcast. Con Nacho Ares. Poneos en ese año 1993, hoy sería muy fácil acceder a la información a través de las redes sociales, de los periódicos digitales, la información es inmediata. Es cierto que en muchas ocasiones esa información está tergiversada, pero tienes también un foco original, una fuente original a partir de la cual poder, ¿no?, discernir qué es verdadero y qué es falso. Pero en aquella época no había absolutamente nada y te enterabas de estos grandes descubrimientos o bien a través de un telefonazo, que era algo extraordinario y casi imposible, porque el precio de las llamadas de teléfono internacionales, ni te digo, pues a lo mejor una llamada de pocos segundos, de pocos minutos a Inglaterra o a Egipto te podría al cambio salir por unos 40-50 euros, pues hacía que la información fuera pues muy escasa, y muchos nos tuvimos que enterar de este hallazgo a través del periódico ABC, que a su vez tiraba de fuentes inglesas, del periódico The Independent. Bueno, yo recuerdo, nos pusimos todos pues muy emocionados, ¿no?, en el sentido de que, claro, era un hecho y una noticia que realmente sobrecogía, ¿no?, porque la Gran Pirámide siempre había estado allí, siempre había tenido esos enigmas, pero nunca había sido primera plana, que tampoco lo fue, pero bueno, nunca había pasado a estar en las páginas de las noticias de todo el mundo. Y empezaron a suceder pues acontecimientos singulares, ¿no? La revista Espacio y Tiempo, que dirigía el doctor Jiménez del Oso, envió a Manuel José Delgado a Egipto para investigar un poco los entresijos de esta noticia, y publicó varios artículos, ¿no?, en esta publicación, en esta revista de misterio española, ¿no? La importancia del hallazgo trascendía también, ¿no?, por la propia importancia, ¿no?, que tenía el pasaje y el significado que se les había dado, ¿no?, durante muchísimos años, que realmente era como no decir nada, porque nadie sabía realmente para qué servían esos pasajes. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de un documental de televisión, en el que vamos a escuchar también a Robert Bauval, que estuvo muy implicado en todo este proyecto. Es un documental que se titula El misterio de la Esfinge y las pirámides, publicado por la revista Año Cero, y que nos acerca un poco, ¿no?, a conocer el significado que pudieran haber tenido, un significado estelar, estos pasajes tan destacados en el interior de la estructura de la Gran Pirámide. Atravesando estas paredes y adaptados con extrema precisión están estos estrechos canales. Eran solo de ventilación, según los egiptólogos. No es posible que fueran canales de ventilación. El diseño es demasiado complicado. Se levantan en el declive, siempre por fuera de la pirámide. Deben haber tenido un propósito superior.
Esta sospecha se confirmó en marzo de 1993. El ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink exploró el canal sur de la Cámara de la Reina con una diminuta cámara robot. Lo encontró bloqueado por una puerta de piedra con guarniciones de metal. Una cámara que los egipcios se esmeraron mucho en ocultar a los curiosos. La puerta nunca se abrió. Otros canales apuntaban hacia el cielo, no estaban obstruidos. ¿Cuál era su verdadera función? En los años 60 surgió una pista cuando unos astrónomos demostraron que apuntaban con asombrosa precisión hacia las estrellas. Este canal apuntaba a Alpha Draconis, la estrella polar en el tiempo de las pirámides, otro a la Osa Menor. ¿Podría la astronomía arrojar luz sobre este enigma? Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. La estructura interna de la Gran Pirámide es bastante ofuscante, en el sentido de que no sabemos realmente cuál es, ¿no? Hoy entramos los turistas, los visitantes, por un pasadizo, la llamada entrada de Al-Mamun, que era un califa de Bagdad que visitó Egipto, y dicen que perforó esa entrada en la cara norte de la pirámide, pero seguramente Al-Mamun ya se encontrara ese pasillo abierto, ¿no? O relleno de escombros. Todo parece indicar, ¿no?, que es un pasillo mucho más antiguo, quizás de la propia época faraónica, excavado, ¿no?, en algún momento de crisis para intentar acceder al interior de la pirámide, o para salir del interior hacia afuera, no lo sabemos. Son muchas las dudas que hay alrededor. Pero la aparente simpleza del diseño interior de la Gran Pirámide de Keops, con ese pasillo descendente, ese pasillo ascendente, la gran galería, el acceso a la llamada Cámara de la Reina y por encima a la Cámara del Rey, las cámaras de descarga, la cámara subterránea por debajo del suelo, todo eso, ¿no?, plantea más preguntas que respuestas, porque realmente la habitación, la cámara del sarcófago, el sarcófago apareció vacío. Yo soy de los que opina, ¿no?, que quizás el enterramiento de Keops está en otro punto, en el interior de la pirámide, sobre todo porque en los últimos 20 años nos hemos dado cuenta de que la Gran Pirámide tiene más cámaras, podríamos denominar secretas, ocultas, misteriosas, como queramos, que hasta entonces, hasta ahora, habían pasado desapercibidas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, esa enorme galería de 30 metros paralela por encima de la Gran Galería que descubrieron los japoneses del proyecto Scan Pyramids, esa nueva cámara de 8 metros, 9 metros de profundidad y 2 de altura que hay por encima de la entrada original de la Gran Pirámide en la cara norte del monumento, esas cámaras descubiertas por los japoneses, un pasillo paralelo al pasillo que lleva a la segunda cámara, a la Cámara de la Reina, en el interior de la propia Cámara de la Reina, en su pared de norte, en el extremo oeste, hay un vacío por los escáneres que se hicieron en los años 80-90 que parece demostrar que hay otra habitación. Y todo ello nos tiene que hacer pensar que realmente la estructura interna es todo un misterio. Más cuando descubrimos estos pasajes que nacen de las dos habitaciones aparentemente principales del monumento y que ya desde la década de los 60 se relacionan con constelaciones y con estrellas. Es cierto que la orientación de esos pasajes no es tan exacta como se ha pensado y no coincide de una forma directa ni con la estrella, con la constelación de Orión, ni con la estrella Sirio, ni con Alpha Draconis, etcétera, ¿no? Pero posiblemente quizás la intención fuera esa, ¿no?, la de orientar esos pasajes hacia las estrellas. José Miguel Parra, egiptólogo, experto en pirámides, nos da su opinión sobre cuál podría ser el significado de estos pasadizos, de estos pasajes. La función de estos canales por ahora es desconocida. Se han propuesto varias posibles explicaciones. Al principio eran llamados canales de aireación, porque solamente se conocían los canales de la Cámara del Rey.
y entonces consideraron que eran para traer aire a los trabajadores que estaban allí laborando, haciendo esta maravilla arquitectónica. El problema es que los canales de la Cámara de la Reina estaban detrás de la losa de roca, de modo que hemos de suponer que los de la Cámara del Rey en un principio también lo estuvieron, de modo que no tenían ningún sentido como canal de aireación. Evidentemente, además, esa construcción se hizo al aire libre, de modo que cuando se estaba construyendo la pirámide, los trabajadores no necesitaban aire para construir esa habitación, porque no tenían techo, de modo que estaban muy aireados. Otra posibilidad es que sean canales estelares, porque se ha comprobado que por su inclinación están orientados hacia ciertas estrellas del firmamento o constelaciones que para los egipcios tenían significado. Por ejemplo, el canal norte de la Cámara de la Reina está orientado hacia la Osa Menor, y el canal sur hacia la estrella Sirio. Por otra parte, el canal norte de la Cámara del Rey está orientado hacia Tubán, que es la estrella polar, o era la estrella polar durante el Reino Antiguo, mientras que el canal sur estaba orientado hacia el cinturón de Orión, hacia Al-Nitak, que es una constelación que estaba para los egipcios identificada con Osiris. Esto no significa que estén orientados toda la noche, o que toda la noche se pueda ver a través de ellos estas estrellas o constelaciones. Como sabemos, las estrellas se van moviendo en el firmamento nocturno, entonces digamos que aproximadamente estos canales están orientados hacia en el momento de mayor altura de esas estrellas, pues en principio sería posible verlos. Bueno, en realidad no verlos, porque los canales de la parte norte, por lo menos de la Cámara de la Reina, tienen que hacer un giro para esquivar la gran galería, ¿no? En cualquier caso, se ha supuesto también que podrían servir como para que saliera el alma del faraón allí enterrado, pero en la Cámara de la Reina no había nadie enterrado, de modo que la mayor posibilidad sería que efectivamente estuvieran relacionados con algo que se veía en ese firmamento, posiblemente las estrellas que hemos señalado, porque es la inclinación que tienen, o por la inclinación teórica que se les ha calculado, es a la que señalan, ¿no? De modo que posiblemente sean canales estelares. Dentro de la pirámide. Un viaje a los secretos del Egipto faraónico. En Podium Podcast. Con Nacho Ares. Hubo que esperar casi una década para que se volviera a explorar el interior de estos pasadizos. Gantenbrink pudo explorar únicamente el pasadizo sur. El pasadizo norte no lo pudo llevar a cabo porque la estructura del robot del U-Out hacía inviable que pasara por encima de esas varillas metálicas que suponemos que había dejado allí bien Morton Edgar a principios del siglo XX o Wyman Dixon, como siempre se ha dicho, ¿no? Pero lo más probable es que fuera Morton Edgar. Además hubo un problema desde el punto de vista casi diplomático, y es que Gantenbrink cometió un error muy grande, ¿no? Que enfadó primero a los propios alemanes, a los propios egiptólogos del Instituto Arqueológico Alemán, y luego, lógicamente, a las instituciones culturales y políticas egipcias. Él siempre dijo, ¿no?, que había ido con el vídeo a decirlo a las autoridades egipcias para que siguieran con el proyecto y hacer más cosas y tal, y eso fue totalmente falso, ¿eh? Los egipcios y los alemanes del Instituto Arqueológico Alemán se enteraron de la noticia porque lo vieron en la prensa inglesa, y eso es un error muy grave y rompía el contrato que él tenía con completa confidencialidad
superficialidad de los hallazgos que se pudieran realizar en esas galerías, ¿no? Esas pequeñas galerías de 20 por 20 centímetros. La prensa inglesa lo dio a conocer, se extendió por todo el mundo e insisto, eso sentó muy mal, sobre todo a Rainer Stadelmann, director del Instituto Arqueológico Alemán, porque vio peligrar los permisos que esta institución tenía de excavaciones en muchos lugares de Egipto, por culpa del egocentrismo, podríamos decir, de Rudolf Gantenbrink al intentar, no sabemos si colgarse medallas o qué, ¿no? en relación a este hecho. Él luego promovió, ¿no? la idea de continuar con ese proyecto, ¿no? Le vamos a escuchar, porque él hablaba un poquito de español, en un fragmento de un documental que hizo Manuel José Delgado para Año Cero, titulado Cámaras secretas en la Gran Pirámide, donde, bueno, explica sus razones y un poco que no entiende la postura de los egipcios de dejarlo de lado y de no mostrar, entre comillas, interés para seguir el proyecto de investigación. La situación, para mi opinión, es roto. No hay nadie que tiene un interés de continuar las investigaciones. Bueno, es una pena, pero no lo puede cambiar la situación. Bueno, lo ha hecho todas las ofertas necesarias que yo estuve preparado de continuar, de financiar, de seguir el proyecto. El más importante, el canal de norte, que no tenemos investigado en 93, pero al fin no lo han querido. Pero yo no puedo hacer más que hacer esas ofertas. Las teorías conspiranoicas dijeron que, claro, como se había descubierto algo sensible, algo importante, pues por eso se cortó el proyecto, ¿no? Cuando era totalmente falso. Rainer Stadelmann reconoció una y mil veces que el único problema había sido la actitud y las acciones tomadas y llevadas a cabo por Gantenbrink. Es más, el propio Instituto Arqueológico Alemán contrató a otros servicios tecnológicos para realizar un proyecto en un futuro que pudiera incluso realizar una apertura por medio de la televisión, también en directo, intentando conocer qué había detrás de esa puerta, ¿no? Con 2 pomos metálicos descubierta por Gantenbrink en el año 1993. Los proyectos se fueron demorando, ¿no? Hay que pensar que todo este tipo de trabajos, no solamente tienes que diseñar el robot, tienes que pedir una serie de permisos, tiene que haber una institución también científica detrás que fomente o que por lo menos respalde lo que se hace, pero no llegó hasta el año 2002. En el año 2002, National Geographic, con la productora Fox, realizó un proyecto, construyó un nuevo robot que se llamaba el Pyramid Rover, con el que consiguió el permiso para poder realizar una exploración no solamente del Canal Sur, sino del Canal Norte, en donde descubrieron al final del todo, a una altura muy parecida a la que había aparecido esa primera puerta del pasaje meridional con 2 pomos metálicos, otra puerta con 2 pomos metálicos. Es decir, tanto en el Canal Norte como en el Canal Sur había al final una pequeña portezuela de 20 por 20 centímetros de piedra caliza, pulida, con esos 2 enganches o 2 remates metálicos en la parte frontal. Así nos lo contaba National Geographic en ese documental del año 2002, en donde hizo una retransmisión en directo a todo el mundo para, bueno, primero contar la historia de esta puerta, de estos pasadizos, sin dejar en ningún momento de lado a la figura de Gantenbrink, a pesar de la actitud que había tenido, un poco arrogante y un poco acientífica. Se contó lo que él había descubierto y se retomó la investigación desde ese punto. El misterioso túnel fue explorado por primera vez en 1992 por un ingeniero alemán, Rudolf Gantenbrink.
Pero cuando su robot había ascendido 65 metros por el túnel, su equipo se llevó una gran sorpresa. El túnel estaba bloqueado. Parecía que la piedra que lo bloqueaba había sido tallada cuidadosamente para encajar en el orificio del túnel, pero ¿qué eran esas cosas que parecían mangos? ¿Podía tratarse de una puerta? ¿Y podía esto esclarecer la función de la pirámide? En 2002 se construyó un nuevo robot, un ingenioso mecanismo capaz de transportar una serie de herramientas y cámaras. Un nuevo equipo obtuvo un permiso especial para acceder a la pirámide. En septiembre, probaron el robot durante varias semanas. La tarea no era fácil. La piedra estaba a 65 metros de altura y el túnel era muy empinado. Pero el equipo estaba por fin preparado para enviar al robot a esta misión final. Pero había un problema. Justo delante del robot, la superficie del túnel se desnivelaba, formando casi como un escalón. We're still getting a lot of slip. It's a very high step, it's an uneven step, it's at an odd angle. It's very difficult for me to steer and get traction. Okay. Finalmente lo consiguen, pero entonces se produce un desastre. El documental y la retransmisión en directo de esa noche de septiembre del año 2002, bueno, pues era un poco peliculera, ¿no? Yo lo entiendo, hay gente que critica y dice que cuando al final, como vamos a escuchar ahora, se perforó esa puerta, ya se había perforado días antes y se conocía lo que había días antes y que como no trastocaba la historia oficial, pues se dio a conocer. De lo contrario, se hubiera cancelado, ¿no? O sea, bueno, la historia conspiranoica de, bueno, pues 30 personas trabajando en una habitación con los monitores y con todo el mundo grabando allí y tal, pues si hubiera aparecido algo y hubiera salido algo, pues hubiera trascendido igual. Pero exactamente igual, ¿no? Esos pactos de silencio de comunidades gigantes, ¿no? De personas, es como lo de la Tierra plana, ¿no? O sea, llevamos en la NASA trabajando casi 70 años con decenas de miles de trabajadores pasando por allí y nunca nadie se ha dado cuenta de que la Tierra no es plana, es redonda, ¿vale? Y siguen diciendo algunos de estos conspiranoicos que la Tierra es plana. Bueno, pues ya habría salido algún ingeniero, ¿no?, de la NASA para decirlo con fotografías y evidencias y tal. Pero no, bueno, estas teorías absurdas de la conspiración y de la falsa rumorología, pues a mí a veces me encienden, ¿no? Yo creo que es más bonito y más entretenido centrarse en la verdad y en lo que tienes delante y disfrutar de ella, ¿no? Y lo que sucedió esa noche, que es cierto, ¿no?, que ya se había perforado porque no podía fallar en directo, y ya se sabía qué es lo que había detrás de esa puerta de Gantenbrink, sucedió lo que vamos a escuchar ahora. Cuando vieron los resultados, los miembros del equipo se quedaron de una pieza. La piedra solo tenía 7,5 centímetros de grosor. La cuestión es que la piedra solo tiene 7,5 centímetros de grosor. No podéis usar un taladro como este. Tendría que ser uno muy fino. Tras muchas discusiones, el equipo fue autorizado a hacer un pequeño agujero en la piedra. Armado con un taladro adecuado, el robot ascendió por el túnel para realizar su misión más importante hasta el momento. Todos sabían que había que evitar romper la piedra. Hicieron un agujero limpio sin causar ningún otro desperfecto. ¿Qué había al otro lado? Es la noche del 16 de septiembre. El robot está frente a la puerta, preparado para introducir la pequeña cámara a través del agujero
y ver por primera vez lo que hay tras la puerta. Este es el momento de la verdad, ¿no es así, Zahi? El momento que todos hemos estado esperando. La cámara está situada frente al agujerito de 2 centímetros de la puerta de piedra. Vamos a seguir su progreso a través del agujero con la cámara y descubrir si hay algo detrás de la puerta. Y en ese caso, ¿qué es? Vamos a ver qué está pasando. A ver, las luces están encendidas. Ustedes pueden ver cómo la cámara va avanzando hacia el agujero. Zahi, ve diciéndonos lo que pasa. Justo ahora la cámara está entrando en el agujero. Dios mío, mira eso. Los miembros del equipo están gritando. Tengo que decirles que este equipo de arqueólogos ha estado esperando este momento durante meses y meses. Esto es muy emocionante. ¿Qué estamos viendo, Zahi? Hay otra puerta sellada. ¿Otra puerta sellada? Sí. ¿Qué son esas marcas en la puerta? Son grietas. En otra puerta sellada. Estamos frente a un nuevo descubrimiento. Esto es increíble. Estoy muy contento de haber conseguido esto. Hemos hallado otro espacio, otra cámara sellada. Esto es increíble. Es la primera vez que se halla una cámara. La pequeña cámara sellada ha sido el primer espacio nuevo que se descubre en la Gran Pirámide desde hace 130 años. Estaba muy nerviosa cuando la cámara pasó por el agujero y me quedé pasmada cuando vi enfrente la superficie blanca de la roca. Fue una sorpresa. Ver frente a ti algo que nadie había contemplado desde hacía 4.500 años. Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares. Esa era la tercera puerta a la que se refería Hawass, 2 en el canal sur y 1 en el canal norte, esas puertas que pretenden abrir ahora o explorar ahora por medio de nuevos robots. Desde el año 2002 se ha hecho relativamente poco, porque bueno, en 2010 sí que hubo un experimento, un grupo privado, ¿no?, vinculado de alguna manera también a la Universidad de Leeds en Reino Unido, pero solamente porque algunos ingenieros que trabajaron en este proyecto dependían de esta universidad, pero no era la universidad la que respaldaba el proyecto en sí. Era todo producto de un millonario ingeniero de Hong Kong que tenía ya desde comienzos de los años 90, antes incluso de Gantenbrink, la idea de introducir un robot por allí, y creó el proyecto Jedi. Es un nuevo robot que en el año 2010 estuvo explorando tanto el canal norte como el canal sur. Fijaos la conspiración y el silencio que hay de todo esto, que el metraje completo está en internet. O sea, lo podéis ver. Hay un amigo, Matt Simpson, de Reino Unido, que tiene un canal extraordinario que se llama Ancient Architects, Antiguos Arquitectos, en donde buscáis Jedi Project o Project Jedi, y de ahí tenéis en 2 vídeos el metraje completo del canal norte y del canal sur. Cada uno de ellos dura casi 4 horas, porque el robot subía despacito, aunque eran 60 metros, lo que había, 60-65 metros, ahí podemos ver entero el metraje completo del robot desde que sale de la cámara de la propia cámara de la reina, desde el inicio, y empieza a ascender y realiza los giros, por ejemplo, que tiene en el canal norte, y va descubriendo cosas curiosas, ¿no? Va descubriendo, por ejemplo, una rueda de plástico que alguien debió de dejar allí, no sabemos cuándo. No sabemos cuándo, por eso decía antes que desde que Edgar a comienzos del siglo XX exploró la Gran Pirámide hasta Gantenbrink, alguien ha tenido que ir. Había una bola de papel también, que cuando se sacó y se abrió era una especie como de guía de la meseta de Giza. ¿Qué hacía ahí eso? ¿Por dónde había entrado? Estaba en inglés y en árabe. Es decir, cosas sorprendentes, ¿no?, que no esperarías que se encontrara en un lugar tan alejado y tan inaccesible. Pensemos que este pasadizo tiene 20 por 20 centímetros y estos objetos estaban a casi 20 metros. No, podríamos decir, bueno, los han disparado desde abajo y ha subido. No, pero es que en el pasillo norte
en el pasaje norte, tiene un giro hacia la izquierda y luego va dando una curva para volver a enderezarse. No llegaría hasta ese punto, ¿no? También podemos ver otra cosa que a mí me han contado siempre: no, esta fotografía no te la puedo enseñar porque es absolutamente secreta, una puerta que aparece a la derecha en el pasillo norte de la Cámara de la Reina, bla, bla, bla. Bueno, pues ahí lo tenéis completo. Cuando pasa por ahí el robot, se ven las varas de metal dejadas por Morton Edgar a comienzos del siglo XX, y un montón de información hasta llegar a esa puerta con 2 pomos metálicos que es ahora, en diciembre de 2023, cuando se quiere abrir. Recomiendo que os acerquéis por el canal Ancient Architects de Matt Simpson y que os echéis un vistazo, ¿no?, a estos vídeos del proyecto Jedi, en donde está el metraje completo de cada uno de estos canales. En un canal me parece que son 3 horas y pico, y en el otro 4 horas y pico. Son como 7 u 8 horas de metraje, que hay que tener paciencia para verlo, pero es bonito y es curioso, ¿no?, porque va avanzando muy poco. El Jedi, el robot Jedi, tenía una ventaja que no tenía, por ejemplo, el robot de Pyramid Rover de National Geographic o el Up-Out de Gantt & Brink, y es que tiene, creo que eran 6 cámaras u 8 cámaras. Era un robot multicámara con cámaras delante y atrás. Tenía 2 delante, 2 a los lados, 2 detrás, arriba y abajo otras cámaras. Es decir, tenía un montón de cámaras, y la cámara, la grabación, nos va mostrando ese efecto multicámara a medida que va ascendiendo, ¿no? Yo creo que es algo realmente singular y curioso de ver. Y ahora tendremos que esperar pues a este nuevo proyecto dirigido por Zahi Hawass, para el que tendremos que estar con los 5 sentidos atentos a este canal Dentro de la Pirámide, al podcast y también al canal de YouTube Dentro de la Pirámide, para poder tener todas las noticias y todos los datos de lo que vaya saliendo a la luz, que seguro, estoy convencido, va a ser algo sorprendente. Llegamos al final de este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide. Ya hemos colocado un nuevo bloque en esa pirámide que nos convierte en egiptolocos. Hemos colocado un bloque y Hawass está intentando quitar los bloques, así que parece que nos estamos haciendo la contraprogramación, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, espero que hayáis disfrutado de este audio, de este podcast. Recordad que tenemos también un canal de YouTube donde podéis ver todo lo que os hemos contado, con imágenes, fotografías y cosas realmente exclusivas y curiosas. Y daros las gracias por estar ahí. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, a este podcast, especialmente en la aplicación de Podium Podcast, y nos seguimos escuchando aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.